Vamos a empezar el tema de que eres preparado para reinar con Cristo. Y usando segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 12. Los que tengan el manual de guerra espiritual es la página 276. Los que lo tengan electrónico es una página antes. Los que lo tengan en papel es la página 276. Segunda de Timoteo 2, 12, versículo 12, capítulo 2. En segunda de Timoteo dice, si sufrimos también, reinaremos con él. Y esto es interesante porque la premisa refleja una acción dinámica hereditaria del reino espiritual, donde hemos sido diseñados para reinar juntamente con Cristo aquí en la tierra. Entonces, usted va a decir, eso de sufrir como que me da miedo, pero no está entendiendo que las aflicciones, las pruebas y las situaciones y las adversidades que vivimos es lo que se refiere al sufrimiento, pero que también te está diciendo reinaremos con él. Cuando te dice reinaremos con él, está diciendo que reinaremos con el que ya venció la obra del mundo. Reinaremos con el que tiene toda autoridad y poder. Por lo tanto, lo que llamamos sufrimiento, lo que llamamos situaciones adversas, lo que llamamos pruebas, etcétera, 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 significa una demarcación para tomar dominio espiritual y territorio que usted tiene que ejercitar para conquistar. Lo que la gente no entiende es que le coge miedo a la parte si sufrimos. Y cuando tú miras la cruz del Calvario, tú dices, cualquier cosa que a mí me pase no se compara con esto. Entonces, tú tienes que retratarte en eso. ¿Por qué? Porque tu autoridad viene del que murió en la cruz del Calvario, puso su vida ahí por ti, pero con la muerte pagó el precio de la vida por ti, porque el que murió resucitó. Entonces, en ti radica y vive el poder de la resurrección, no el de la muerte. Entonces, para que podamos ser partícipes de la naturaleza divina de un Cristo vivo en nosotros, en la vivencia actual, es necesario que pasemos adversidades. ¿Por qué? Porque la adversidad tiene el potencial de entrenarte a ti para romper en ayuno y oración la obra de maldad que a nivel espiritual muchas veces no ves, pero ya existe contra ti. ¿Ves? Entonces, cuando tú entiendes esta premisa, si sufrimos también reinaremos con él, ya tú sabes que el reinar con él significa victoria, significa vencer, significa otorgarte el privilegio de todas las bienaventuranzas que Dios ganó para ti en la cruz del Calvario. Significa la paz, el gozo y la salvación tuya y de los tuyos, porque es una promesa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, cuando tú entiendes esto, dices, pero espérate, que detrás de este aparentemente problema, que detrás de esta adversidad, que detrás de este trabajo de espiritismo que me han hecho, que etcétera, 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 dice, hay una bendición. Porque por encima de lo que están haciendo, en mí reina la autoridad. Por encima de lo que yo veo, en mí reina la autoridad. Por encima de lo que parece imposible, en mí reina la autoridad. Entonces te está diciendo, también reinaremos con él. Y cuando te está diciendo eso, te está diciendo que el poder de la resurrección que venció el imperio de la muerte y que venció toda adversidad está contigo porque él prometió que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, él es un rey que jamás nunca será derrotado porque él creó todo lo que existe y aún las cosas que conoceremos más adelante. Por eso tenemos que, si sufrimos, también reinaremos con él, entenderlo, lo que Pablo está diciendo a su hijo Timoteo. Y Pablo, habíamos hablado en la última clase, es un hombre que ha pasado de todo y ha estado en peligro de muerte muchas veces. Cuando Pablo entiende esto, entonces, a pesar de que le dijo no salga al capitán en el barco, en el último evento que estábamos discutiendo, salieron. Pero como él tenía que ir, pues salió y se expuso. Pero estaba seguro de que venceríamos. Porque fíjese que versículos antes le dice, porque esto que estoy pasando produce un eterno peso de gloria. O sea que la adversidad que le estaba pasando, donde estaba en peligro de muerte, cuando el barco es destruido, sabía que no era de muerte, pero que sí iba a cumplir el propósito de Dios, y el propósito de Dios era que él perseverara la vida para que Dios reinara sobre la faz de la tierra a través de él. Nosotros tenemos que entender que somos ese tipo de personas porque cada uno de nosotros representa el reino de Dios sobre la faz de la tierra.
pero lo tenemos que conquistar, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces, el reino se hace presente a través de usted cuando usted decide guerrear por la palabra y con la palabra. Y eso es lo que le duele a las tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando usted decreta una palabra, lo que usted decrete en armonía con el que está arriba, que es el que todo tiene el poder para cambiarlo, usted y yo estamos de acuerdo con él. Y entonces, fíjese, y quiero entrar, antes de entrar en el tema, que usted entienda este mecanismo. Entonces se cumple el mecanismo de la acción de la cruz del Calvario, que es una conexión divina con el Altísimo para una reacción poderosa de tomar dominio y se forma la cruz. ¿Por qué? Porque la autoridad tuya y mía viene del poder de la resurrección en la cruz del Calvario. Pero se tiene que ver en conexión con él, que es la línea recta y horizontal en la acción de lo que tú creíste con tu boca se ha hecho y se forma la cruz. Y si usted va a profundizar más en este conocimiento espiritual, cuando usted analiza dónde nació Jesús y dónde murió, usted se da cuenta que toda autoridad le fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque donde él nació es el mismo centro del mundo que él creó, y donde mismo murió es el centro del mundo que él murió, nació y murió. Por lo tanto, en su venida, él va a venir al mismo sitio por lo cual se está guerreando hoy para quitarle a Jerusalén como capital de Israel. ¿Por qué? Porque es la manifestación gloriosa de la cruz del Calvario. No crea que quieren porque sí. O sea, es que Satanás, y eso lo voy a decir en la despedida de año, Satanás quiere ocupar el trono que en el cielo no pudo, lo quiere ocupar en la tierra. Y lo quiere hacer a través de los musulmanes. ¿Para qué? Para él sentarse en el trono. Y es donde va a venir el momento de la abominación desoladora, donde el mundo va a ser destruido, que es el segundo tiempo de la gran tribulación. Usted y yo no vamos a estar aquí. Pero quiero que tenga entendimiento porque se va a poder establecer eso. Porque entonces a la iglesia ser levantada, la cruz de autoridad y poder no está aquí. Porque estamos en el cielo. Y entonces él va a tener la oportunidad de mostrarte yo soy el anticristo. Pero es porque la cruz ya no está aquí. Usted y yo representamos esa cruz de autoridad y poder. Lo cogió, ¿verdad? Ok, vamos a entrar entonces, una vez entendido esto, vamos a entrar en lo que recibe bendiciones espirituales. Jesús dijo, en Mateo 5, 10 al 12, Jesús dijo, bienaventurados a los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, oye Isabel, gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. O sea que estamos viendo la cruz aquí, pero cuando nos dice bienaventurado, es importante saber el origen de esa palabra para conocer a qué se refiere el texto completo. En el original significa algo perdurable, algo de larga duración. Y cuando dice de larga duración, se refiere específicamente en este discurso de Pablo a felicidad eterna. O sea que es digno de ser congratulado. Y es digno de ser congratulado. Cuando te dicen bendecido, tú eres bienaventurado, es digna de ser congratulado. O sea, que es digno de que recibas una corona de lealtad a quien te creó. Eso es lo que él te quiere decir. Los que padecen, ¿qué? Persecución, por causa de quien de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, y vuelve otra vez y te dice, seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Así que nosotros somos los bienaventurados. Y tiene que agarrarse de esa autoridad, porque, óigame, no va a perder ninguna batalla. Porque todo se somete a Dios. Y todo es de Él y por Él y para Él y todo lo sustenta Él.
Si todo lo sustenta Él y Él está contigo, es imposible que tú pierdas, a menos que tú no sigas las instrucciones. Ahí está. Bien, cuando entras en esta bienaventuranza, ¿qué vas a aprender? Fíjate lo que dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento, está hablando de Jesús, aprendió lo que es obediencia. O sea que desarrolló fe para creer lo que Dios dice. Cuando él le dije, si te es posible de mí pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, él creyó a Dios. Cuando Jesús pasa su Getsemaní, porque la verdadera crucifixión de Jesús fue en Getsemaní cuando sudó lágrimas de sangre. Ahí fue la verdadera crucifixión de él. ¿Por qué? Porque la crucifixión más fuerte del hombre no es en la carne, sino en el plano emocional que se refleja en la carne. Por eso Hebreos 4:12 te dice que la palabra es una espada más cortante que espada de 2 filos, que parte el alma y el espíritu. Cuando a ti te tocan tus emociones, están tocando el alma. Cuando a ti te tocan un hijo, una hija o quien sea, familiar de cerca, tú te duele en el alma porque es la emoción. Pero el espíritu penetra para partir el espíritu y el alma, de tal manera que el espíritu de Dios se pueda sobreponer a las emociones carnales y la carne se pueda someter a la palabra de Dios. ¿Lo pueden ver? Entonces, cuando podemos hacer eso, y aunque era hijo, se refiere a Jesús, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Por eso en Getsemaní, en obediencia, sudó lágrimas de sangre. ¿Lo ves? Lo dice la palabra. Dice, la obra de Dios es testada dentro de ti. Cuando te dice testada, quiere decir que cuando tú te metes con esta palabra y tú recibes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te sella a ti con el poder de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, la palabra de Dios en ti es testada dentro de ti. Significa que eres partícipe, cae sobre ti un sello de la herencia del poder y la autoridad de Cristo en tu vida. Quiero que vean eso. No quiero entrar en definiciones hebreas. Yo le estoy trayendo la traducción para que usted coja el principio. Porque hablarle muchas palabras enreda. O sea, ese sello de la herencia significa lo que usted recibe de sello por la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué pasa? Cuando usted aprende a amar la sangre derramada en la cruz del Calvario, es lo que los satanistas le tienen miedo. Los satanistas tienen miedo a eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú amas a Jesús intensamente, tú te compenetras tanto, tanto y tanto, que te vuelves uno solo con Él. Y ese poder de compenetrarte tanto con Él hace que tú te vuelves invisible por el resplandor de la gloria lucente de la luz que da Cristo en tu vida aquí en la tierra. Y cuando viene la obra de maldad, no te toleran. Hablan mal de ti, mejor no te hablan, mejor ni te dirigen la palabra o hacen cualquier cosa contraria a lo que es correcto. ¿Por qué? Porque no toleran ese poder. ¿Me está entendiendo? Y eso es lo que la palabra te está diciendo. ¿Me iba a preguntar algo? Por eso es que yo oí en la televisión hoy a Pedro Rosanare en la noticia que después dijo, Dios murió por nuestros pecados. Ellos lo dicen con esa simpleza y no saben que eso es mucho más allá que morir por nuestros pecados. No lo entienden ni lo saben porque no tienen el Espíritu Santo, pero es algo bien fuerte, bien poderoso. Es bien poderoso. Y en la medida que usted puede reconocer ese acto sublime de autoridad y de poder, más se centra el poder de Cristo en usted, más transformación almática en usted, más sometimiento a la carne y mayor autoridad del reino. ¿Ves que son 3 dimensiones las que vivimos? Altura, longitud y profundidad. Lo está viendo, ¿verdad? Esto es importante porque es la base de la esencia del poder. Este es el tercer nivel. Si alguien tiene duda y se queda corto, yo le explico. No hay problema, para eso estamos. La idea es que... Exactamente. Te pregunte, estamos para aprender todo. Ok, eso es testado. O sea que usted ha recibido el testamento de gracia, autoridad y poder como una herencia inmarcesible de los santos. Y te lo dice Apocalipsis claramente. Esa esencia de poder y autoridad te sella para el arrebatamiento que está lo próximo a venir.
Y eso tiene usted que vivir con eso, claro en su mente. Y nada le puede empañar ni perturbar el recibir eso, porque ya Dios se lo entregó en sus manos. Ah. Santo mora en nosotros. Claro, tiene que morar para que eso esté. El que no tiene el Espíritu Santo, eso no lo tiene. El sello es puesto con el Espíritu Santo. Mire esto, ¿no? Para que usted pueda ver esto. Usted recibe el Espíritu Santo. La autoridad y poder se sella en su alma. Pero ¿qué es lo que sujeta esa autoridad y poder? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué lo guía a la obediencia a la palabra de Dios? El Espíritu Santo que mora en usted. ¿Por qué? Porque es el que sujeta, es el que aguanta, es el que sostiene, es el que lo redarguye de su equivocación, es el que lo hace llevar a rodillas, es el que lo hace llevar a pedir perdón, es el que lo hace arrepentirse de las cosas mal hechas, es el que lo guía a toda verdad. Pero ¿qué pasa? Que cuando Él lo sella en su alma, que está en el cerebro, sella el poder y autoridad para que usted se mantenga firme y no se deje guiar por nadie que lo quiera sacar del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sella el poder de la sangre del Cordero inmolado por el conocimiento que usted tiene y valor de lo que Jesús hizo por usted. ¿No pueden ver? Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando usted reconoce eso, no hay nadie que le robe esa bendición. No hay nadie que le robe la autoridad. Y usted anda en una autoridad suprema, superior a todo lo que existe. Y no hay nada, ni trabajo de espiritismo, ni porquería que pueda existir, que se pueda resistir ante ese poder. Ni lo habrá. Ni lo habrá. Bueno, tanto es así que el anticristo no se puede manifestar hasta que usted y yo nos seamos levantados. Mire si es poderoso. No se puede. ¿Por qué no puede? Porque usted y yo tenemos el sello testado de parte de ¿quién? De Cristo y autorizado por el Padre. ¿Por qué? Porque Cristo hizo que nosotros fuéramos perdonados cuando nos arrepentimos y la justicia de Dios viene sobre nosotros. Al venir sobre nosotros hemos sido justificados para que el Cristo vivo sea glorificado. ¿Y cómo va a ser glorificado? A través de usted y de mí. ¿En lo qué? En la victoria que vamos a tener. Lo está viendo, ¿verdad? Bueno, seguimos, que el tiempo se va volando. Así que cuando entendemos, las palabras de Jehová son palabras limpias. Este está en Salmos 12:26. 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. Mire, 7 es el número perfecto. ¿Y por qué es el número perfecto? Porque es el número de Dios. ¿Y por qué es el número de Dios? Porque son los 7 espíritus que rodean la tierra y la vigilan. Lo dice Apocalipsis. No quiero verla para atrás para ganar tiempo. Para que tenga duda, lo busquen en Apocalipsis. Esos 7 espíritus son los que rodean la tierra y todos lo saben, y Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo entiende y sabe lo que pensamos. Él no se equivoca. Ahora bien, la palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de barro. Esto es importante. Fíjate que el horno de barro somos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que ser purificados por el Espíritu Santo y limpiados para ser vasos dignos de ser de honra para Él. Nosotros somos barro. La Isaías te dice que se sienta el alfarero en la rueda para darle forma y se sienta para afinarlo. Significa que eso coge tiempo. No es algo que ocurre de ahora por ahorita. La gente tiene un encuentro con Dios y se creen que ya... No, espérate. Un encuentro con Dios es el principio de una verdad que tú vas a conocer. Y ellos se creen que ya... No, esto es un proceso, hermano. Y un proceso que tiene que ser refinado. Por eso te dice, las palabras de Jehová son limpias. ¿Pero qué significa limpia? Significa que cuando cae sobre el material que tiene que purificar, es como la cuchilla que corta o la lija que saca las escorias y lo que está corrugado, para ponerlo que liso, para pulirlo. ¿Por qué para pulirlo? Para que en ninguna obra de maldad pueda prosperar contra ti y te cambie la manera de pensar, de hablar o de ver o escuchar. Cuando tú estás liso, pulido, que es una palabra limpia, y viene de a ser depositada en el horno de barro, pues, ¿qué hace la palabra en el horno de barro? Hace el calor
suficiente necesario para que esa vasija cobre dureza y no se rompa. Cuando tú quieras hacer un cristal templado y fuerte, que proviene de un carbón oscuro, ese cristal se templa igual que el acero a unas temperaturas altas. Cuando tú quieras hacer un acero bien sólido, una espada no se parta para guerrear, pues lo que se hace es que se le mete sobre 50 o 60 mil grados Celsius para subir la temperatura y ese metal sea templado. ¿Qué hace ese metal? Ese metal hace que las moléculas por el calor se unan tan fuerte y tan fuerte y tan fuerte que crean una adhesión donde tú no puedes distinguir entre un pedazo de metal y otro porque todo es igual. Eso es lo que hace Jesús contigo. Eso es lo que Él hace. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es pulirte a través de las aflicciones, pulirte a través de las pruebas, pulirte a través de las adversidades y hacerte una vasija digna de su honra. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios que se manifiesta en tu vida pueda ser portada por ti, que eres un vaso de barro. Porque eres frágil. ¿Y por qué somos frágiles? Porque somos débiles. Y a pesar de que conocemos muchas cosas, metemos de vez en cuando la pata. Y tenemos que arrepentirnos y volver al camino y reconocer que en nuestra fragilidad se perfecciona su poder. Pero tenemos que reconocerlo, porque si no lo reconocemos, jamás nunca lo lograremos. Estamos ahí, ¿verdad? Así que Hebreos 5:8 nos manda a desarrollar la fe para crecer en lo que dice Dios, que es su palabra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando entramos a lo que dice su palabra, ya estamos en obediencia, entendemos que hemos sido testados, entonces la prueba lo que hace es demostrar que lo que Dios dice es cierto. Entonces, ¿qué tú haces cuando tú vas a probar una espada? Pues lo primero que tú tienes que hacer, los que cogieron clases de esgrima, saben que la espada buena se prueba frente al mismo acero. Y si no, le das al borde. Y si no se mella, verdaderamente ese acero está templado con la capacidad de ser usado y cuando lo vayas a usar, no va a fallar porque no se va a doblar. Cuando coja un hueso, lo va a partir. Cuando entre en tejido blando, lo va a destruir. Es lo mismo que se hace en la guerra. Te lo traigo como un ejemplo. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros a nivel espiritual. ¿Por qué el cristal antibala funciona? Sencillo. Tiene tanta adhesión de sus moléculas que viene dado no solamente porque es templado, sino porque el grosor de muchas capas le da esa dureza. Cuando la bala impacta, escuche esto bien, la bala se enfría. La bala enfriarse pierde la capacidad de penetración y se cae. Cuando tú estás cimentado y testado por la sangre del Cordero y eres pulido y has pasado por el calor que tienes que probar, que son las pruebas de la aflicción, cuando viene una injuria contra ti, tú tienes la capacidad de decidir si tú te ofendes o no te ofendes. Porque tú tienes la capacidad de detener la agresión y aunque se haya dicho, tú la cortas y no la aceptas. Como dice la pastora, la cancelo en el nombre de Jesús y punto. Tienes esa autoridad porque Dios te la puso a ti. Cuando tú funcionas en esa dinámica, entonces no hay manera de que ninguna circunstancia te pueda ofender. ¿Por qué no te puede ofender? Porque no hay manera de que te robe la paz. Porque no hay manera de que pierdas la paz porque cualquiera quien sea, aun el familiar más de cerca tuyo, no te puede ofender porque tú eres templado en la palabra de Dios. Cuando tú eres templado en la palabra de Dios, cualquier circunstancia que se enfrente contra ti va a ser destruida porque al fin y al cabo no se trata de ti, sino lo que hay dentro de ti. No es en tu fuerza, es en la fuerza de Él. Lo pueden ver, ¿verdad? Ok, la palabra de Dios es testada, ya está eso aclarado. Y esto es importante que sepa que es Dios en usted, no es usted en Dios, sino Dios en usted, porque eso crea una dependencia del uso de esa autoridad. Que ese es el problema que está pasando hoy en Puerto Rico y en muchas partes del mundo. Dios usa a la gente para hacer cosas y se creen semidioses.
en lugar de sentirse más dependiente de Dios por lo que Dios está haciendo, entonces se creen más independientes de Dios. Y eso es un error. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes de que somos vasos de barro. Siempre. 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 Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque va a haber una serie de pruebas. Y sabemos que la serie de pruebas que viene está purificada 7 veces, como dice en el Salmo 12:6. Mira cómo dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. O sea que 7 es el número de Dios, son los 7 espíritus que rodean la tierra y es la formación de Cristo en nuestra alma para subyugar la vasija de barro que es unificada a Él. Dominio total espiritual de nosotros en Él. No lo expliqué bien. No lo vieron. Cuando Él te está diciendo y te está afirmando de esta manera, dice, purificada 7 veces, es lo mismo que el acero templado 7 veces para alcanzar el nivel estable de la molécula que se hace irrompible. Es que me tengo que acordar de la definición original. Entonces, a la molécula estar en ese estado estable que se convierte en irrompible, el número matemático de eso es 7. Y es inquebrantable. Que nadie lo puede sacar del amor de Dios. Nadie, ni circunstancia, ni como dice él, ni lo alto ni lo bajo. Infalible. No falla. ¿Por qué? Porque hemos llegado al número perfecto que es Dios. Que es el número de la perfección. Ahí está. ¿Y cómo tú vas a llegar a eso? Pues a través de las pruebas. No es porque la gente tenga un encuentro, ya lo tienen todo. No, ese es el comienzo de lo que Dios va a hacer contigo. Entonces, a medida que tú vives en tus circunstancias que Dios la pone en tu vida, te vas purificando para templarte tan fuerte como es el acero. Por eso yo le digo a la gente, ¿cómo es eso? Un pastor el otro día, ¿cómo es eso que yo puedo determinar si me quiero ofender o no? Yo no entiendo eso. Es sencillo. Si tú eres un vaso de barro, ¿verdad? Sí, somos de barro. Pues entonces tienes que entender que la vasija de barro tiene que ser templada por el calor, que es la prueba de la aflicción, para que nosotros seamos probados más allá de la duda razonable de que cualquier persona es probada. Pero que nos prueba es Dios. ¿Para qué? Para que seamos vasos dignos de honra de Él. ¿Lo ven? Eso nos va a dar a nosotros la pureza y la integridad de que somos purificados 7 veces. ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué 7? Porque 7 es el número perfecto de Dios a nivel espiritual, pero también es el número perfecto de Dios de la creación. Y todos los arreglos moleculares de las cosas tienen que ser llevados a 7. Puede ser 7 por 7, 7 por 7, 7 por 8, 7 por 10, pero es a 7. Porque el denominador común es 7. ¿Y por qué? Porque 7 es Cristo, 7 son los 7 espíritus y 7 es el número de la perfecta creación. Que no solamente lo vas a ver espiritual, sino que también tiene su marca y su firma por creación que es de Dios, 7. Cuando usted va a Milios Moles para recetar un medicamento a una persona, el denominador común en todos los medicamentos es 7. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque la tierra de donde vienen los medicamentos son 7. Usted y yo tenemos el 7. Y usted sabe, cuando le di la decodificación bíblica hace un tiempo atrás, le dije por qué éramos 7, una predicación completa, del cuerpo completo. Y ahí usted dice, wow, Dios está pasando. Todavía hay gente que pregunta que si nacimos del mono. Y yo digo, Dios mío, ¿en qué mundo vive este? Sí, le falta la información, le falta a Cristo, que es lo más importante. Templanza. Es importante para completar
Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es así. Muy bien. Entonces, esto es importante. Deuteronomio 8:15 al 16 te habla que cuando recibe esa testada dentro de ti, que ya lo hemos discutido, te vuelves humilde. Por eso es que Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y tú dices, wow, pero mira, te vuelves humilde. Mira esto. ¿Qué te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones? Que en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? Que tú eres una vasija de honra de Él, de barro, que vas a ser probada para que las pruebas se pueda formar el carácter de un Cristo vivo dentro de ti. ¿Por qué? Porque Él aprovecha los 365 días del año para utilizar a través de los eventos de aflicciones, adversidades, de pruebas y diversas cosas, formar el carácter de Cristo en ti. Para que al final, entonces, pueda hacerte bien. ¿Por qué puede hacerte bien? Porque no solamente vives unificado al Creador, sino que el testador ha decidido entregarle el testamento para el poder y autoridad reinar desde aquí hasta la eternidad. Coja esto con calma, pero porque de aquí emerge la autoridad suya contra las tinieblas. De aquí emerge que usted se puede enfrentar contra cualquier tiniebla y se ha derrotado. No hay ningún poder en el mundo que Jesús no derrotara, porque Él es el creador. Inclusive, esa autoridad que tiene que ser filtrada para Dios contra usted, porque no puede hacerlo más de lo que Dios le pueda permitir en medio de la prueba. Sí, que Él usa a Satanás para la prueba. Bueno, claro que la puede usar, Él es el jefe. Pero ese no es el punto, porque eso lo hemos discutido otras veces. ¿Y qué cosas vienen? Lo importante es que usted entienda que usted es una vasija de honra que tiene que ser probada para que Cristo se forme en usted. Entonces, cuando Él se forma en usted, usted se convierte en un Cristo vivo, en su forma de pensar, de hablar, de ver, de escuchar y actuar. Y entonces, cuando eso se forma, los oídos se destapan y usted empieza a escuchar claramente la voz de Dios. Usted empieza a ver a Dios en cada cosa. Y usted empieza a ver cómo Dios hace milagros todos los días con usted y usted no se da cuenta. Cómo a nivel espiritual el enemigo gesta maldad y Dios lo protege contra esa maldad y usted ni siquiera se dio cuenta. ¿Por qué? Porque el testador dijo, ya está marcado la herencia de poder y autoridad, está marcado las bendiciones en el aquí y ahora hasta la eternidad y no hay nada que pueda impedir que mi hijo las reciba. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Y al ser el que la da Él, nadie, absolutamente nadie se puede oponer. Solamente uno mismo que se sabotea por la ignorancia de no conocer esta palabra o porque se deja amedrentar o porque se deja meter miedo. ¿Y qué pasa? Casi siempre es desconocimiento. Cuando adquiere este conocimiento y lo sella, el poder del testador sobre la sangre es sellado con usted, difícilmente usted da para atrás. ¿Por qué? Porque usted tiene una identidad, tiene un poder, tiene la autoridad de usar ese poder, tiene la guianza de la palabra de Dios, tiene el Espíritu Santo dentro de usted y la bendición de la bienaventuranza que le están dando algo perdurable y eterno. ¿Cómo es posible que usted pierda una batalla? No es posible. Usted la pierde porque no quiere pelear. No hay forma de perder. Pero ¿qué pasa? Fíjate que dice el Deuteronomio, esto es importante. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. O sea, que esto no es porque papi hace esto, yo voy a recibir aquello, porque mami hace esto. No. Tú tienes que pasar por la prueba para que enseñes a tus polluelos a pasar por las mismas circunstancias que le toquen a ellos pasar,
para que ellos se cimenten en esa autoridad y poder para su vida, porque de generación en generación pasará la autoridad. Muchas veces decimos, pues yo le voy a dejar a mi hijo o a mi hija esta casa, un ejemplo, y creemos que le estamos dejando lo mejor del mundo. Pues no, porque le estás dejando algo que va a perecer. Dale carácter de eternidad, del conocimiento de la verdad y del agua viva, que es para vida eterna. Eso es lo que tenemos que darle. Lo demás, escuche esto bien, Dios se va a encargar de que sea recibido en ello. Pero mientras no veamos esa verdad, no vivimos por esa verdad, no añoremos esa verdad, no la vamos a agarrar. ¿Lo ven? Suena fuerte, pero es así. Suena fuerte, pero es así, hermano. ¿Por qué? Porque hemos sido engañados por el mundo y nuestros ojos no han sido abiertos. Y estamos creyendo que esto es permanente cuando la palabra me deja saber bien clara que esto pasará, mi palabra permanecerá. O sea que cuando Él te testa con el poder de la cruz en tu vida, te sella para bendición y no hay nada ni nadie que te la pueda robar, excepto tú mismo, que dejes de creerlo. ¿Por qué? Porque entonces no desarrollaste la fe suficiente para sostenerte creyendo al invisible en las cosas que no son visibles, sino que sigues mirando al invisible en las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque al desarrollarte y el testador te llama, te sella con él, empiezas poco a poco a abrir los ojos a nivel espiritual y puedes ver lo que va a acontecer antes que acontezca, porque va a prevalecer lo que él dijo que va a prevalecer. Y él te lo da, pero tú tienes que creerlo. Y esa palabra es depositada en aquellos que creen. Los que no creen, no lo van a ver. Él le decía a Marta, no te digo a María, si creyeras verás la gloria de Dios. Sí, Señor, yo sé que en el día posterior Lázaro resucitará. Es que yo soy la verdad y la vida. No, y volví otra vez. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento. Sí, conocía que Jesús es poderoso, que puede levantar los muertos, que hacía milagros, pero no entendía el poder del testador. Cuando entonces Lázaro, bien, levántate y Lázaro viene, entonces entendió que es el poder de la vida. Pero aún así se quedó coja todavía sin entender la profundidad de la anchura, la altura y la profundidad de esto. Porque no conocía la cruz. Todavía no había sucedido. Nosotros tenemos esa ventaja, que ya la conocemos y tenemos la ventaja de que conocemos los evangelios completos, antiguos y nuevos. Por eso no hay forma de que tú y yo nos perdamos. No hay forma de que nos equivoquemos. Si tenemos este conocimiento, y este conocimiento vino para rescatarte, fuiste testado y fuiste sellado, y eres una vasija de honra aprobada 7 veces, o sea que eres probado fuera de toda duda razonable, como dicen los abogados, no hay forma de que tú no tengas éxito en la vida. Bien. Deuteronomio 8, 15 al 16. Dice, eres aumentado espiritualmente. Cuando ya pasa todo esto, eres aumentado. Eso significa que crees espiritualmente. Salmo 4.1 dice lo siguiente. Respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Salmo 4.1. Quiere decir que la fuerza del conocimiento espiritual te lleva a la justicia de Dios dentro de un mundo de injusticia. O sea, que nosotros vamos a pasar como prueba de aflicción la injusticia del hombre para que Dios pueda mostrarnos lo que es la justicia de Dios sobre la faz de la tierra. Aquí. ¿Por qué? Sencillo. No se complique la vida. ¿Por qué eso es así? Es así porque en la cruz Él fue allí para morir por ti y por mí. ¿Y qué sucede ante el trono celestial cuando Él muere por nosotros? Fuimos perdonados de nuestros pecados, y eso ocurre cuando nos arrepentimos. Fuimos justificados delante de Dios, que aplacó la ira por el pecado del hombre y las transgresiones, pero a la misma vez
adquirimos del testador la vivencia suficiente para que Cristo viva en nosotros, porque somos vasijas probadas para que Él sea glorificado en nuestra vida. Dios necesita que tú te sometas a la prueba que Él quiere para que Él pueda glorificarse en lo que tú vas a hacer. Por eso yo digo, cuando Él me dice, la gloria, a Dios sea la gloria. Para que nunca usted se equivoque. Porque si usted se equivoca ahí, camina para atrás como el cangrejo. Y eso es importante. ¿Qué pasa? Cuando somos perdonados, nos arrepentimos, somos perdonados, somos justificados, Él se glorifica, esto nos da a nosotros un sello en la vasija que somos, donde nos da la autenticidad para mantenernos firmes en la posición de Cristo. Esa firmeza viene porque nos da seguridad de que Él nunca jamás nos va a fallar. Cuando usted prueba un cristal o un sable y el sable parte esto y usted mira, no pasó nada, y vuelve y lo usa y le da y no pasó nada, y lo hace 7 veces, usted está seguro que de lo que usted tiene un arma poderosa. ¿Verdad que sí? Y tú pones un cristal en un cajón y te disparan 7 veces, y 7 veces, cada vez con una más grande, es imposible. Pues eso va a hacer que tú tengas una seguridad de que Dios nunca te va a fallar. Y va a hacer la justicia a favor tuyo siempre, no algunas veces. De momento tú no la ves. Pero esto se pone más malo. Y yo le digo a usted, eso es como el marlin, papá. Cuando se te pega, tú le sueltas el carrete porque si no te lo partes. Pero al final, cuando se está acabando, ya el marlin se ha cansado porque esa medida de hilo ya tiene unos parámetros que sabe que el pez se te va a cansar. Y ahí tú empiezas a recoger. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene todo medido. Y si le dijera la física envuelta en todo esto, es 7 también. Dios está pasado. ¿Por qué 7? Porque en el tiempo que vivimos se conjuga en 7. O sea, todo es 7. Porque esa es su creación y su sello. Incluyendo la sangre que se pone ahí, que lleva los 7 espíritus de Dios, está siendo probada en una vasija de barro para purificarte 7 veces. Todos son iguales, tenemos que ser probados. No hay ninguno que no sea probado. Lo pueden ver, pregunta. Quiere decir, La misma palabra dice que 70 son los años, serán los años del hombre. Y naturalmente pues dice que lo más robusto 80, pero primero 7. Y 70 siempre son los años de los eventos que cambian el mundo. Son 70 años. El 2018 se cumple 70 años. Y lo voy a dar para que vengan y reciban el mensaje que les voy a dar. Es interesante, porque es sobre Jerusalén. Va a predicar también muchacho de Ponce, pero yo le voy a traer una reflexión para que usted sepa lo que está pasando. Nada, atemperarnos a los tiempos que vivimos. Eso es todo. Conoce los datos íntimamente. Mira, vienes a conocer a Dios sobre una base más íntima mediante el sufrimiento. Job sufrió mucho y aprendió esta verdad y dijo lo siguiente. Job 42, versículos 5 y 6. Mira lo que dijo Job. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir que él no conocía a Dios, pero los ojos fueron abiertos. Y tú dices, aquel estropajito que hasta la mujer le dijo, maldice tu Dios y muérete. Ahí se abrieron los ojos. Mientras él tenía todo fácil y era un hombre multimillonario y decía y hablaba de la palabra y para allá y para acá, pues le iba todo bien. Pero cuando le tocó conocer al Cristo vivo, tuvo que venir la prueba de la aflicción y Dios le tuvo que quitar todos los hijos, todos los bienes, todas las ovejas, todo el ganado. ¿Para qué? Para que los ojos pudieran ser abiertos, incluyendo la salud. ¿Por qué? Porque se tiene que plasmar lo que en la cruz Jesús hizo. Y entonces, cuando los ojos son abiertos, tú ves al Padre y lo miras a Él y nada más de mirarlo ya sabes lo que el Padre te está diciendo. Oye, este pastor está loco. No, eso es así, hermano. ¿Por qué?
Porque todos los sentidos son abiertos a Él y todo tu ser le responde a Él. ¿Lo ven o no? ¿Lo pueden visualizar? ¿Y por qué eso es así? Porque es igual que el acero que es templado. Es todo hecho del mismo material, simplemente que tienes un cuerpo que se puede doler, pero entregas esa dolencia y aflicción a Él y te conviertes tan fuerte como fue Jesús en la cruz del Calvario. Él no abrió la boca para quejarse. Y como ves, al matadero fue. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque no le dolía, sí le dolía. Pero cuando lo miraba a Él, la dolencia desaparecía. Y este que está aquí tuvo 2 osteomielitis y cuando yo predicaba la palabra, el dolor del hueso desaparecía. Y no me tomaba nada. Y cuando me tuvo que hospitalizar, todo el que entraba, incluyendo hasta el médico que venía a verme, se convirtió. Y las enfermeras, todo el mundo. ¿Por qué eso es así? Porque la cimentación del sello de la sangre del Cordero tiene un propósito y un valor eterno para proyectar su reino sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué valor eterno? Porque se proyecta aquí, pero todo el que viene a Cristo queda el sello hasta la eternidad. Y es lo que tenemos que ver. Por lo tanto, si nosotros sabemos que esto va a ser así, nosotros no tenemos por qué preocuparnos, sino caminar en su verdad y todas las cosas os serán añadidas. Dice, algunos de nosotros conocemos a Dios de segunda mano, que es lo que está pasando en las iglesias en Puerto Rico y muchas veces en Estados Unidos. Cuando estás experimentando las bendiciones de la vida, Dios es con frecuencia un lujo en lugar de una necesidad. Yo le digo a esto, calmar la conciencia. Dice, pero cuando tienes una necesidad real, Dios se vuelve una necesidad en tu vida. Job vino a conocer a Dios más íntimamente mediante el sufrimiento. Antes que él sufriera, Job conocía a Dios mediante la teología. Después, él lo conocía por la experiencia. Pablo expresó un deseo semejante cuando dijo, Filipenses 3:10. Dice Pablo, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Este tenía pantalones, de verdad. O sea, atreverse a decir esto es estar seguro de quién era Dios. Y Pablo, hemos discutido que tenía un aguijón que le abofeteaba. Y la abofeteaba para cumplir un propósito de que él se siguiera sometiendo a lo que Dios decía, porque Pablo era fuerte. Y él le dijo, bástate mi gracia, que en mi poder se perfecciona en tu debilidad. Era eso. Entonces, la debilidad era la corrección que Dios le hacía a través del ángel que lo abofeteaba. Y el ángel de las tinieblas. ¿Para qué? Para que cumpliera el propósito de escribir el Nuevo Testamento y además de eso, cumplir el propósito de las vidas que iban a ser encarriladas a través de Pablo. Quiere decir esto, porque yo no sé si usted sabe la historia de Pablo. Pablo fue llamado a los 19 años, pero no quiso venir. La palabra lo dice, cuando usted la escudriña, usted lo dice. Lo importante de esto es lo siguiente, que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo nos va a redarguir nuestra conciencia cada vez que tenemos el pecado. Y usted va a sentirse como que no me siento bien con esto, aquí hay algo que está mal. Y usted le pregunta al Espíritu Santo y le dice, hiciste esto mal. O afirmaste esto mal. O le robaste a fulano. O engañaste. O mentiste. Te lo va diciendo, lo que sea, te lo va a decir ahí. ¿Por qué? Porque es el mismo sistema que usa Dios, que usó con Pablo, que lo bofeteaba, y lo dice la Escritura, para enseñarte que esa bofeteada que te va a dar es a nivel espiritual, que es hasta más fuerte que un galletazo de afuera. Porque ¿qué más duele? Hay palabras que duelen más que un galletazo. Entonces, Él nos está permitiendo que el Espíritu Santo en el mundo de la naturaleza que vivimos caída pueda ser reflejado a través de crear en nosotros una conciencia de responsabilidad, una conciencia que nos lleve a Cristo. Nos lleva a Cristo porque Él redarguye nuestra conciencia cuando estamos mal.
¿Y por qué? Porque Él no quiere que tengamos pecado oculto, porque Él te selló y te testó con su sangre, y eso va a hacer que la sangre testada y marcada en tu alma se empiece a despegar de ti por el pecado. ¿Por qué? Porque donde hay pecado, Dios no está. Por eso, cuando Jesús en la cruz del Calvario le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque lo dejó solo, porque a pesar de haber derramado la sangre, automáticamente llevó el peso del pecado para que nuestros pecados a través de la cruz fueran perdonados. Y eso satisfizo la ira del pecado. Es por eso que nosotros tenemos, dentro de cualquier circunstancia, mirar a la cruz. Y cuando tú miras a la cruz, dices, no, lo que me está pasando a mí no es nada. Se te quita el enfunche, el coraje y todo lo que te quiera dar. ¿Por qué? Porque tú decides si te ofendes o no. Si eso que pasó marca tu vida o no la marca. Porque si marca tu vida la adversidad, en la parte negativa ha de ser para maldición y no bendición. Y Él permite las pruebas para bendición. Pero el arte está en nosotros, en entender eso y buscar la bendición a través del ayuno y la oración. No alejarme. La gente en la iglesia, cuando tiene situaciones y problemas con los hermanos, con los pastores, lo que sea, lo primero que hacen, se van. Entonces, no aprenden de que están equivocados, sino es que yo estoy bien, porque se mete el orgullo. Y ahí es donde lo hiende el mismo Satanás. Y usted lo ve, porque, sí, tengo que decirlo así para que se lo graben, ¿por qué es que tenemos de 10 iglesias, 8 caminando mal? ¿Y por qué tenemos que humillarnos por ello? Porque Dios nos manda a humillarnos por ello para que Cristo de la gloria pueda entrar a su alma y se le presente al Cristo vivo. ¿Lo ven? Eso es lo que quiere el Señor. Pero para que eso pueda ocurrir es necesario que estos eventos pasen y que podamos interceder y humillarnos para ello. Usted y yo no podemos ser quienes digan, ¿se lo merece o no se lo merece? No, porque si fuéramos a pensar así, ninguno nos merecíamos la salvación. Usted y yo no podemos juzgar, no somos quienes, pero sí tenemos que humillarnos delante de Dios. Esa es la clave. Así que Pablo expresó un deseo semejante a Jesús. Solo puedes venir al conocimiento de Dios en el poder de la resurrección, mediante íntimo compañerismo con el sufrimiento. Eso lo vamos a explicar ya. A lo largo de todo su sufrimiento, Job preguntó a Dios sobre la causa de los mismos. No es erróneo preguntarle a Dios. Jesús conocía el propósito por el cual Él había venido al mundo, y era para morir por nuestros pecados de la humanidad, por todos los pecados de la humanidad. No obstante, en su hora de sufrimiento clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que sigue al cuestionamiento, que es lo importante aquí. Las siguientes palabras fueron, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, más allá de las preguntas, ¿por qué Dios me hace pasar por esto? Más allá de las preguntas, ¿por qué yo estoy viviendo esto? Más allá de las preguntas que usted pueda lógicamente preguntar, usted tiene que saber que hay una respuesta sólida y contundente para un propósito de valor eterno. Que usted de momento no la reciba de Dios, son otros 20 pesos. Pero espere en Jehová porque Él la va a responder. Cuando yo le cuestioné a Él la muerte súbita de mi mamá, y le dije, ¿cómo es posible que tú permitas que mi madre muera súbitamente, yo no me haya podido despedir de ella? Y hagas esto cuando me has utilizado para decirme, cuando fulano se va a morir, se va a hacer lo de cuando el otro se va a morir, y no falla, y entonces a mí me pones en esto. Le cuestioné, equivocado estaba, bien equivocado, me equivoqué bien duro. ¿Sabe qué él hizo? 2 semanas, yo me moría porque no me hablaba. Y un día voy al altar y le pido perdón. Y me dijo, yo te perdono, levántate, voy a hablar contigo de pie. Lo hice así, primero para que entiendas que yo soy Dios. Y lo hice bien para ti. Y yo para adentro, bien para mí. Ajá. Porque te hubieras perdido. Hubieras hecho 500 cosas con tu intelecto para salvarla a ella y no hubieras logrado nada. Te hubieras frustrado y hubiera causado una rebelión y un caos dentro de ti. Que posiblemente hubiera llevado a la perdición y te hubieras perdido. Se me quitó todo. ¿Por qué? Porque el regalo que me ha dado es lo más grande que yo puedo tener, que es mi salvación.
Se me acabó el mambo, papá. Olvídate el coraje, olvídate lo que sea. Yo soy Dios y hago lo que tengo que hacer. En otras palabras, yo soy soberano, hago como me da la gana. Para que tú entiendas español. Y no se tiene que por eso creer esto, aquello y lo otro y hacer conjeturas. Pero tras 2 semanas yo me moría. Bueno, me dio la explicación para que eso sirva de aprendizaje. Porque todo eso es un entrenamiento que a usted escuchándolo lo hace crecer. Porque fue un impacto fuerte. O sea, yo acababa de esa noche hablar con ella, hacer chiste y de momento me llama. Y voy allá y la encuentro muerta en el balcón. Es fuerte. Como quiera que sea, es una amputación emocional para uno. Y un cantazo. Porque, bueno, fue tan fuerte que, mire, yo la certifico. Yo la llevo a forense y el fiscal me manda a buscar preso. ¿Por qué? Porque usted es hijo, la certifica y la trae aquí. Aquí tiene que haber algo. Y yo llamo al abogado, el abogado viene, conoce al fiscal, el fiscal que llevó eso al juez para que el juez me mandara a buscar preso y lo disuade. Dice, mira, yo lo conozco, esto es así, y ese cadáver está íntegro, lo puede inspeccionar y que el patólogo venga. Tuve que esperar el otro día, el patólogo la llevó, entonces la llevé a la funeraria y hicieron todo el proceso. Fui probado hasta lo máximo, hasta más no poder. ¿Por qué? Porque Dios tenía propósito, hermano. Había propósito. Ahora lo podemos decir a distancia, pero en ese momento era bien duro. Pues, coja ese ejemplo cuando a usted le llegue esa oportunidad del privilegio de tratar con Dios íntimamente. Así que más allá de las preguntas, la respuesta de Job fue, aunque Él me mate, en Él esperaré. Dice en Job 19, 25 al 26, pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después se desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Después de todo cuestionamiento, ¿verdad? Está terminado, el énfasis debe cambiar a yo, a tú. Debes encomendar tu sufrimiento con todas las preguntas no respondidas a las manos de Dios. Esto es importante. El proverbista escribió esto muy inteligente. El proverbista en Proverbios 3:5 te dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, si eres una vasija probada y eres uno solamente con Jesús y el Padre en una sola persona, integralmente porque ha sido templado 7 veces, ha sido probado 7 veces, quiere decir que al ser uno con Cristo, tú puedes tener el depósito de plena confianza de que lo que está pasando tiene un propósito de eternidad contigo. Y cuando tú miras esto, se acaba el cuestionamiento y entras entonces en lo que se llama la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Por qué? Porque tu paz no proviene de lo que tú ves, escuchas o ves, o te dijeron, o hablaron, y tú escuchaste, sino en lo que tú has creído. Y esto es importantísimo, porque esa paz lo solidifica más que el acero templado. Lo voy a dejar aquí, ya son las 9:02. Y pues, esto es interesantísimo. A mí me encanta hablar de la palabra de Dios. Todo esto me juquea a mí. Vamos a marcarlo aquí. La página 277, para los que tienen el folleto. Pero tienes este. ¿Dudas, preguntas? No, pues vamos a orar.